Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y les traigo un video para este 11-11. Les cuento que la energía 11 es una energía maestra, entonces por lo general los 11 de noviembre tenemos muy exaltada esta energía, algunos lo llaman días portales y bueno, otros lo vemos como simplemente un día donde hay una energía muy exaltada y que podemos aprovechar o tenemos que tener presentes ciertas cosas. Así que se me ocurrió hacerles un video contándoles un poquito la oportunidad que tenemos con este 11-11 y publicarlo antes para que lo puedan aprovechar. Les cuento que en numerología tenemos números del 1 al 9 que cumplen como un ciclo y después están los números maestros que son 11, 22, 33 y a veces aparece el 44, pero no es tan común en estas vibraciones de este plano. Y las energías maestras implican un grado de mayor responsabilidad porque traen consigo como la misión de un aprendizaje previo para adquirir una maestría y después poder aplicarla el resto de su vida. Por lo general son energías de servicio que esa maestría que aprenden no solamente la aplican en sí mismos para desarrollar su espiritualidad, su crecimiento personal, sino que también para poder compartir con otros, guiar a otros a veces, dependiendo del número, o construir algo que ayude y sea como favorable al desarrollo de los demás también, no solo para sí mismos. Son números que tienden al servicio. Entonces, bueno, específicamente el 11 es como el maestro psíquico, se lo conoce, porque el 11 está concentrado, la energía maestra del 11, más que nada en expandir los niveles de conciencia. Es el que es el primero de los números que es como que desarrolla mayor fluidez en ese tema, tiene mucha facilidad para el crecimiento espiritual y para la autoexpresión. Es el que puede comunicar fácilmente estos temas. Por ejemplo, yo tengo un sendero 11, entonces a mí todo esto es como que me llama a que me interese y a querer comunicarlo. Es como un llamado que uno siente. Necesito hacer algo con esto que voy descubriendo y te sale como vocacionalmente compartirlo. Entonces, para que tengamos en cuenta, los números maestros todos, pero específicamente también el 11, lo que podemos llegar a tener presente es que son números de transformaciones. Todas las maestrías requieren cambios, requieren transformaciones, porque son transformaciones profundas, en las cuales la mayoría de energías maestras y personas que tienen números maestros viven en su vida crisis profundas, de rupturas, de situaciones que esas situaciones que uno dice, bueno, la vida me pasó por encima, una tras otra. Esas situaciones así como bastante crudas y un poco rústicas y que a veces son difíciles de sobrellevar. Pero todo eso lo va haciendo en algunos años, bastante temprano quizá para muchos, porque en realidad todas esas crisis le van enseñando a poder encontrar en sí mismo esa maestría que trae el número maestro y poder aplicar eso para el resto de su vida y adquirir esa estabilidad, ese crecimiento con mayor fluidez. Pero va a estar una parte de su vida en crisis y va a ser una energía que sepa lidiar con esas crisis, gracias a que ya lo vivió, ya experimentó. Entonces, por eso también es muy de energías de sostener a los demás y acompañar a los demás en los procesos. Porque ya hizo su camino propio y encontró un montón de crecimiento ahí donde más le costaba y en esas experiencias tan difíciles que tuvo que vivir y esas crisis tan inesperadas que le llegaron quizá muy temprano. Entonces, te cuento todo esto, ¿por qué? Porque la energía 11 va a estar exaltada el 11 de noviembre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también la energía 11 tiene mucha sensibilidad, mucha empatía, es una energía como muy receptiva,
es como la parte de una mente muy abierta que constantemente busca un cambio y nuevas miradas y nuevos niveles y crecer, y está como en esa actitud de recepción de nueva información, de conexiones espirituales. Es una energía de mucha intuición, pueden tener algunas habilidades psíquicas las personas que tienen 11. Algunos hablan de clarividencia, o intuiciones muy fuertes, marcadas, y que conocen mucho ese terreno. Pueden tener visiones, pueden tener sueños premonitorios, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, quizá estas energías del 11 nos puedan mostrar oportunidades de verdaderos cambios y transformaciones. Es algo como bastante común escuchar que si ves 11-11 en el reloj pidas un deseo y esas cuestiones, pero si vamos un poco más allá, porque también hay toda una parte de esto de la espiritualidad que se toma muy banalmente, pero también se puede ir más profundo y entender qué hay en eso que se dice, ¿no? Y vamos encontrando que esos momentos, o cuando uno ve muy repetido un número maestro, a mí me ha pasado, es para prestar atención, de quizá dirigir hacia algún lugar diferente la energía, es para prestar atención si yo necesito hacer alguna transformación en ese momento, o para conectarme con esa intuición muy del 11 y poder evaluar quizá alguna decisión desde algún nuevo lugar, o ver por dónde puedo estar llegando a obtener mayor crecimiento en ese momento. Entonces, si yo estoy en un momento determinado y empiezo a ver números maestros, es como una señal. Tipo, presta atención, conectate con tu interior, fíjate que algo interno puede estar representándose en ese momento, o fíjate que tienes una oportunidad, o presta atención a lo que está pasando, una cosa así. No para alerta del miedo, porque esto nunca va a ser por ese sentido, sino como una llamada de nuestra parte espiritual más elevada, de nuevas, de niveles superiores de conciencia, que nos dice, che, presta atención, estate acá en el aquí y ahora, mirá tu interior, fíjate tu intuición, escúchate un poco. Y por lo general eso nos ayuda como a seguir creciendo, o quizá prestar atención a una nueva mirada, que en ese momento se nos ocurrió una nueva percepción, una nueva idea, y como muchas ideas pueden pasar así, y sin embargo vemos un número 11 y decimos, bueno, esta es la confirmación de que esa idea quizá me trae mucho bienestar, entonces vamos a ver qué pasa, la voy a seguir, voy a investigar un poco más, qué es esto que se me ocurrió, qué me puede traer de crecimiento. Ese tipo de cuestiones. Pero bueno, teniendo en cuenta que es una energía muy receptiva, muy de lo psíquico, lo mental, la apertura, las nuevas percepciones, las transformaciones profundas, la maestría y esa resiliencia y la asertividad de responder más correctamente o con mayor aprendizaje de todas las emociones y las situaciones que hemos vivido en nuestra vida, tener esa capacidad resiliente y de responder y de estar centrado y no dejarse llevar tanto por lo que está pasando, sino que saber responder, ser un poco más asertivo en nuestros vínculos y tener esa empatía de saber fluir un poco mejor con los demás y en los vínculos y todas estas cuestiones, quizá el 11-11 vivamos como muy enfatizado esa parte. Podemos estar más sensibles, podemos estar más receptivos a nuevas informaciones, prestar más atención a aquella intuición, a los sueños, a qué transformaciones necesito hacer en mi vida, cómo estoy con respecto a mi mundo interno, si puedo realizar alguna transformación, algún cambio que me lleve a mayor bienestar, si estoy avanzando en estos temas, si me interesan o no estos temas. Quizá haya gente que se le despierte una curiosidad por lo espiritual en estos días. También puede ser, bueno, como decía, de intuición, de sueños. Por lo general, tener presente que vamos a tener como mucha empatía y mucha sensibilidad
para no entrar en la hipersensibilidad, para no estar como demasiado susceptibles a ofendernos fácilmente y tomarnos las cosas demasiado personales y esas cuestiones. Pero si uno está un poco centrado y se permite y se rinde a ese movimiento que propone esta energía, se puede encontrar con verdaderas transformaciones, con mucho crecimiento, con acceder a información que uno trae en sabiduría interna de su propia alma y que va expresándose, y en estos días particularmente está como abierta la puerta. Entonces puede salir más fácilmente y uno lo puede encontrar. Puede ser que lo veamos más claramente, que lo veamos con otros ojos, con otra mirada, que lo entendamos mejor. A veces son días como de insight, de esa ficha que te cae y te ordena todo lo demás que venías ahí pensando que no se te ocurría cómo encajarlo y no entendías qué estaba pasando, y ese día empiezan todas las fichas a acomodarse, por ejemplo. Entonces pueden ser esas cuestiones y estar como abiertos también, ¿no? Receptivos, porque es lo que propone la energía. Puede haber mucho cambio, no sabemos cómo se van a expresar, porque estas energías por lo general las sentimos internamente, pero también tienen una manifestación a nivel individual y a nivel social, a nivel grupal, en como un micro y un macro escenario. Entonces hay que ver también qué es lo que nos propone y ver cómo vamos atravesando el día, ¿no? Y también recordarles que, bueno, que estos días, más que nada, las energías están como bastante revueltas en lo emocional. Podemos tener ese día 11-11, esto lo cuento por lo que estoy investigando de astrología, aunque no sea experta en ese tema, pero me parece que podemos llegar a tener como, había muchos planetas en Escorpio, que es agua, Neptuno en Piscis, que es agua también, y creo que era Júpiter en Acuario, algo así, que daba como una especie de mucha concentración de agua, que son las emociones, y también un poco de energía de aire que quizá pide una expansión. Fíjate que es acorde a la energía 11. Entonces, teniendo presente esto, que podemos estar como con mucha emocionalidad, mucho revuelo dentro, mucho revuelto emocional, esas aguas agitadas, quizá un poco confusas. Aprovechar esa energía de expansión del 11 de maestría para hacer como la introspección, para empezar a ver ese mundo interno, pero sin entrar en reprimir las emociones. Entonces quizás sea un día como para que esa receptividad que tiene el 11 sea poder permitir fluir con eso que estás sintiendo y dejarte llevar para poder ver que quizá cuando uno está en la emoción, está tomado por esa emoción, quizá no puede pensar con tanta claridad y después se le va acomodando solo lo que va pasando. Entonces, quizás sea un día como para tener en cuenta eso, o para trabajar también los otros dos elementos, la tierra y el fuego, que vendrían a ser cosas concretas, movimiento o algo creativo, porque también hay que hacer como una especie de balance, ¿no? Para que no se sobreexalte una de las dos partes o dos de los cuatro elementos, hay que mantener un balance. Entonces quizá podamos hacer cosas creativas que impliquen un movimiento, como por ejemplo bailar, o moverse, o limpiar la casa. Ese estilo de cosas que nos llevan como a mover el cuerpo, a conectar con lo concreto, lo material, la tierra, y también un poco el fuego de la acción. Y tener en cuenta que estas aguas que se van revolviendo, que ya venimos de días que venían así un poco llevándonos puestos, algunos, depende cómo lo vivimos tomando y demás, pero emociones muy intensas y un poco desordenadas y cuestiones de mucho desapego. El desafío de esta etapa es el desapego, es el no querer controlar y el dejar que lo que se murió, lo que ya no es, lo que ya no se puede sostener, dejarlo ir, soltarlo, dejar que vaya decantando por su propio peso y dejar de insistir con eso. Entonces
quizá todas estas energías nos pidan empecemos a mirar un poco más hacia lo nuevo, a lo que estamos creando, y no nos quedemos aferrados a esas viejas estructuras y viejos paradigmas. Empecemos a abrir las miradas a lo nuevo, a los cambios y acompañar esas transformaciones más fluidamente en esos movimientos y no desde la resistencia de querer controlar que no pasen. Entonces es como más que nada a mí se me viene cuando lo pienso la palabra rendición, rendirse a ir con el movimiento y dejar que nos lleve y atravesar lo emocional que eso implique, por más intenso que sea, no pasa nada, y permitirse ver a dónde nos deja. Es como el mar que te va llevando, te va empujando y quizá te lleva y te trae a un lugar que no esperabas y que era mucho mejor para vos. Entonces, permitirse esos movimientos y dejar de estar quizá controlando todo desde esa energía mental que puede estar bastante exaltada también, y entender que en realidad no controlamos las situaciones y los movimientos y mucho menos las energías externas. Pero que sí podemos siempre estar en un eje, saber usar esa asertividad de la energía maestra del 11 para favorecer esos cambios, para encontrar el crecimiento. Y tener presentes que siempre esas cuestiones que más nos cuestan o más nos desafían son las que encierran el mayor crecimiento o quizá muchos dones y talentos de muchas personas. Por ejemplo, si a vos te cuestan muchísimo las emociones y estás todo el tiempo lidiando con tus emociones o sos persona altamente sensible, por ejemplo, te vas a dar cuenta que eso que tanto te cuesta, ese desafío que te trae, si uno lo atraviesa, lo sabe conocer, sabe hacer esas transformaciones para poder vivir en paz con ese rasgo que tenés, con esa cualidad, y vas explorando todo ese mundo que tanto te cuesta, tanto te desafía, vas descubriendo que por algo era ese desafío y que después hay una recompensa muy grande esperando ahí a que uno la cultive. Entonces es también como para animarnos a ver las cosas diferentes. Y recordarnos eso, que todo lo que más nos cuesta quizá son verdaderas oportunidades de transformaciones muy grandes, que está detrás de ese dolor tan grande hay mucho crecimiento y que por eso es que tenemos que atender esas cuestiones y dejar de hacernos los distraídos de que eso no está ahí porque es un camino más doloroso y se puede hacer diferente. Bueno, espero que el video les guste, les haya servido. Déjenme en los comentarios sus opiniones y esas cosas, un like, compartan y suscríbanse al canal. Les mando un beso y que tengan un muy buen día el 11.